Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida a un vídeo que es una reseña triple. En este vídeo voy a comentar 3 títulos a cargo de un matrimonio de mangakas. A cargo del matrimonio formado por Toshihiro Hirano y Narumi Kakinouchi. Esos 3 títulos tiene... el motivo por el que hago esta reseña triple es porque estos 3 títulos están ubicados dentro del mismo universo. Son 3 títulos intrínsecamente relacionados. Y esos títulos son Vampire Princess Miyu, la saga de los Shinmas de Occidente y, por último, en tercer lugar, Vampire Yui. Y bueno, la verdad es que después de haber leído El clan de los Poe de Moto Hagio, vamos, el último manga que reseñé aquí en el canal, pues me había quedado con ganas de leer algo así de... un sollo así de terror, con vampiros de por medio, como en El clan de los Poe, vamos. Y en ese momento me vino a la mente Vampire Princess Miyu, que bueno, este manga, pues yo es un manga que, bueno, a día de hoy está descatalogado, lleva muchos años descatalogado, lo editó la editorial Manga Line, allá por los años, a inicios de la década de los 2000. Y bueno, yo conocí a este personaje, al personaje de Miyu, gracias a las OVAs y a la serie de anime que se hizo en los 90. Es decir, las OVAs, se hicieron 4 OVAs de Vampire Princess Miyu a finales de los años 80, y luego, en la segunda mitad de los 90, se hizo una serie de anime. Y bueno, a mí la verdad es que me gustaron mucho. Me parecieron 2 trabajos de animación japonesa en los que se notaba el buen hacer. Y es que, a fin de cuentas, estábamos ante unos animes que no eran una adaptación al manga a cargo de otras personas, sino unos animes que se hicieron a la par que el manga y a cargo de este matrimonio, a cargo de Toshihiro Hirano y Narumi Kakinouchi. Mira hacia abajo porque los nombres ya sabéis que soy muy malo para los nombres y tengo que leerlos. Y bueno, lo dicho, el personaje de Miyu la verdad es que era un personaje que a mí me gustaba mucho, porque es que es curioso esto de los japoneses, que para ellos el vampiro occidental, el conde Drácula, etcétera, era algo que no formaba parte de su imaginario hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y es curioso cómo los japoneses a través del manga se aproximaban a esta criatura fantástica. Solo hay que ver pues ejemplos como el mencionado El clan de los Poe de Moto Hagio o la obra que hoy voy a comentar aquí en el canal, Vampire Princess Miyu. Sí que los japoneses tenían así criaturas fantásticas dentro del imaginario yokai que evocaban pues esto a los vampiros y tal, pero no eran exactamente vampiros. Y bueno, la verdad es que el personaje de Miyu es algo así como un vampiro que bebe sangre y tal, pero a lo oriental, a lo japonés. No tiene las mismas debilidades que el vampiro occidental, no tiene las mismas debilidades que un conde Drácula, y eso la convierte en una especie de super vampira con poderes ilimitados prácticamente. Y el personaje de Miyu, aquí en portada, para que ya que hablo de él, pues que le veáis, es un personaje que es algo así como una guardiana del más allá, que tiene como misión, en compañía de este chico, que es su pareja, tiene como misión primordial el impedir que los espíritus del más allá vayan a nuestro mundo. Es decir, si un espíritu del más allá va a nuestro mundo, pues ahí va Miyu detrás de él y a darle caza. Si ese espíritu ha poseído a un humano, pues ella tiene que exorcizarle. Tiene que sacar al espíritu del cuerpo del humano y devolverle pues al mundo de donde procede, al mundo del más allá, o al mundo de las tinieblas, dicho de otro modo. Es un manga muy onírico, con un toque muy onírico, y a mí eso me encanta. Y la verdad es que las OVAs de Vampire Princess Miyu son 4, yo os las recomiendo, no solo porque estén a cargo del mismo matrimonio que ha hecho esta obra, que voy a comentar ahora a continuación, sino también por esa estética tan de anime ochentero que tiene, ochentero noventero,
un anime así oscuro, a mí me encantan, la verdad. Y bueno, me gustaban tanto esas OVAs, más que la serie de anime que se hizo después, que es una versión alternativa también. Más que... yo me compré este manga por eso, por lo mucho que me gustaban las OVAs de Vampire Princess Miyu. Y qué decir, bueno, este vídeo lo voy a estructurar del siguiente modo, después de esta primera parte del vídeo que estáis viendo. En primer lugar voy a hablar de cómo se publicó esta obra y de cómo se recopiló en tomos, porque es algo que da bastante para hablar, y luego ya pues me centraré en esto, en explicar pues bueno, de qué va la obra. Ahondaré un poco más de lo que acabo de hacer en eso, en hablar de qué va la obra. Y luego ya haré una serie de reflexiones sobre un tema que ha hecho que el tercer título que os he mostrado, el de Vampire Yui, que no lo haya terminado. O sea, este es un vídeo bastante atípico dentro del canal, no solo porque en un solo vídeo hablo de 3 mangas, de 3 títulos diferentes, aunque bueno, dentro del mismo universo, sino también porque de estos 3 títulos, uno me ha gustado mucho, me ha encantado, en general me ha encantado, otro me ha parecido pasable simplemente, y el otro, el de Vampire Yui, ni lo he terminado de leer. Y no porque me estuviera pareciendo muy malo. A continuación, en la segunda parte del vídeo, en la que pongo la cámara ahí enfocando a los tomos, pues me encargaré de eso, de explicaros todo esto. Y también, pues como ya he dicho, abriré pues esta segunda parte del vídeo que vais a ver ahora, explicando cómo está estructurada la obra. Así que nada, vamos allá. Vale, pues comienzo ya la segunda parte del vídeo. Bueno, a ver, a la hora de hablar de este manga, de Vampire Princess Miyu, es importante dejar claro de primeras que no estamos ante una adaptación de... Es decir, que el anime de Vampire Princess Miyu no es una adaptación del manga, ni viceversa. Ni el manga es una adaptación del anime, es decir, es un proyecto multimedia, a cargo, como ya he dicho antes, del mismo matrimonio que hizo esta obra, que hizo este manga. Vampire Princess Miyu surgió a finales de los 80 como un proyecto multimedia, como 4 OVAs, animes directos a formato doméstico, a formato vídeo, y también como un manga que comenzó publicándose, comenzó y continuó publicándose en una revista bastante extraña que yo nunca había oído de su existencia hasta que empecé a investigar para hacer esta reseña y tal. La revista Suspiria, una revista de manga japonesa que, bueno, que lo he dicho, yo nunca había oído hablar de ella hasta que me puse a documentarme para hacer esta reseña. Y bueno, al mismo tiempo que la primera OVA salió este título, Vampire Princess Miyu, este tomo, ¿no? En la revista Suspiria, voy a bajar aquí la cámara, ¿vale? Porque ahora voy a mostraros el interior y tal. En la revista Suspiria, a finales de los 80, a la par que la salida a la venta de la primera OVA, comenzó a publicarse este manga, Vampire Princess Miyu, en la revista Suspiria. Y bueno, este primer tomo es un tomo en el que se nos cuenta de forma bastante abstracta y con un toque demasiado onírico para mi gusto, es decir, siempre que use la palabra onírico lo hago para dejar claro que yo me sentía como si estuviera viendo un sueño a través de las viñetas de este manga. Pero, y ya digo, me encanta lo onírico, pero en este caso a veces se pasaba y a veces tenía tanto la sensación de estar viendo un sueño que la cosa se volvía abstracta y me sentía confuso. Pero aún así me estaba gustando por el dibujo que tiene esta obra, porque es un dibujo, al igual que el de las OVAs, muy de finales de los 80 y principios de los 90, un toque así oscuro, pero al mismo tiempo muy precioso. Y la verdad es que ese tipo de dibujo que tenían los animes que tenían muchas OVAs, muchos animes de finales de los años 80, principios de los 90, así oscuros y tal, me encanta. O sea, es la parte artística, los lápices de Narumi Kakinouchi, su forma de ilustrar, es algo que me encanta. ¿Y sabéis qué es lo que más me gusta de esta autora? Cómo hace el uso que hace de las líneas. Cómo con pocas líneas
puede crear una imagen impactante. Y cómo sus líneas dan forma a unos dibujos, a unas ilustraciones que encajan perfectamente con ese toque tan de ensueño, tan onírico que tiene la obra. ¿Habéis visto? Es un sollo de terror este manga y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, ya no solo porque me gusten pues lo que son las criaturas fantásticas, los vampiros en este caso, sino por cómo también mezcla, al igual que las ovas, también me ha encantado por cómo, no solo por la parte gráfica, artística, sino también por cómo mezcla el Japón moderno con el Japón tradicional. Es algo que me encanta de Japón. De cuando fui a Japón, una de las cosas que más me gustaban era, por ejemplo, el ir caminando por la calle, estar viendo ahí edificios, pantallas, todo ahí de súper moderno, futurista incluso, y de repente encontrarme un templo que entrabas dentro del recinto y te transportaba a otra época, te transportaba al pasado, y te sentías como si hubieras viajado en el tiempo al pasado. Es algo que me encanta, que me encanta de Japón, cómo lo tradicional confluye con lo moderno, y en esta obra, al igual que las ovas, me encanta por eso, por cómo se mezcla lo tradicional con lo moderno. Esas son las dos cosas que más me han gustado de este manga. El arte, es que fijaos qué ilustraciones, el arte de Narumi Kakinouchi, y también cómo se mezcla lo tradicional con lo moderno. Y bueno, también dicho sea de paso, Narumi Kakinouchi, porque ya que estoy hablando así de animes de los 80 y tal, fue una mujer que tuvo bastante presencia en los años 80, porque durante esa década colaboró en éxitos de la animación directa a vídeo, en varias ovas, como por ejemplo las de Megazone 23 o Ixer. Unas ovas que a día de hoy son muy olvidadas, son recordadas así entre los fans más hardcore del manga y del anime, como es mi caso y tal, pero que en su época en Japón tuvieron bastante éxito y las ovas de Megazone 23 llegaron a influenciar a películas estadounidenses, incluso, como por ejemplo Dark City. Y bueno, lo dicho, salieron las ovas de Vampire Princess Miyu y se comenzó a publicar en la revista Suspiria pues este manga. Y se publicó se publicaron las historias incluidas en este tomo, en el tomo 1, y también en el tomo 2. En el tomo 2 ya entramos dentro de lo que es la dinámica que tienen las historias durante gran parte de los 10 tomos que componen la obra. Y son historias en las que, como he dicho en la primera parte del vídeo, pues vemos como un espíritu se fuga de este mundo de los muertos, de este mundo de los espíritus, donde Miyu es aquí la guardiana de ese mundo. ¿Y qué hace? Pues Miyu pues se integra entre los humanos, normalmente aparece como una nueva estudiante en un colegio y tal. A ver si aparece en esta historia ese tipo de estructura. Sí, mirad, por ejemplo aquí tenemos un colegio, y Miyu se nos presenta como una nueva estudiante, donde empieza a interactuar con todos los alumnos y tal, pero con el fin de acercarse a ese espíritu del mundo que ella, en el que ella habita, y lo que quiere ella pues es darle caza a ese espíritu, acercarse a él poco a poco, y cuando este espíritu baje la guardia, pues darle caza. Y son las historias que más me han gustado. Son historias que me recordaron mucho al anime Jigoku Shoujo, Hellgirl, no sé si lo habréis visto, buenísimo, si no lo habéis visto. Muy parecidas, del palo de humanos que interactúan entre ellos, humanos que se enamoran, pero uno de ellos es un espíritu que ha huido del mundo de los muertos y de repente aparece Miyu y le tiene que dar caza y eso deriva en un final muy trágico. Son las mejores historias esas. Y son la mayoría de esas historias son las que nos encontramos a lo largo de los 10 tomos de esta obra y son las que más me han gustado, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y bueno, pasa una cosa a continuación. Lo vais a entender, cómo os lo voy a explicar. Después del tomo 2, llegamos al tomo 3, ¿no? Lo más lógico es seguir eso, tomo 1, tomo 2, tomo 3, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que aquí, al empezar a leer este tomo, ya nos damos cuenta de que hay una mejora bastante notable en el dibujo respecto a los anteriores.
Y de repente, de repente, aparecen unos personajes que, bueno, se nos presentan como si ya les conociéramos. Y es ahí cuando el lector se siente un poco desubicado. Dice, ¿quiénes son estos personajes? ¿Por qué se nos presentan como si ya les conociéramos? Me siento perdido. Al mismo tiempo te enteras de todo, pero sientes que le falta trasfondo a estos personajes nuevos que te aparecen. Y luego, al final del tomo, todo queda claro a través de este artículo, a través de este epílogo, en el que la autora nos dice que entre el tomo 2 y el tomo 3 se publicó en la revista Suspiria el contenido recopilado en estos 5 tomos que forman lo que es la saga de los Shinmas de Occidente. Es decir, una serie de historias, bueno, un arco argumental después del tomo 2 de la serie principal, en el que Miyu se enfrenta a unos Shinmas, al igual que ella. Ella es un Shinma, es decir, una vampira que se encarga de esto, de atrapar a espíritus de otro mundo y tal, que se llaman Shinmas, se llaman así en esta obra. Y en este arco argumental ella se enfrenta a unos Shinmas, a unos espíritus que, a diferencia de los espíritus a los que ella suele dar caza, son occidentales, que son estos. Son estos de aquí, ya los estáis viendo. Y claro, en el tomo 3 solo se nos aparecen unos pocos de todos estos, porque la mayoría de ellos mueren en este arco argumental que está recopilado en estos 5 tomos. Pero claro, en estos 5 tomos también se nos aparece un personaje que no se nos había aparecido en esta serie, en los 2 primeros tomos de esta serie, de Vampire Princess Miyu. Y es el personaje de Yui, que es un personaje que en los tomos 3 y 4 de la saga de los Shinmas de Occidente tiene bastante protagonismo. Y claro, eso hizo que los tomos 3 y 4 de esta serie, de este arco argumental, pues a mí se me hicieran un poco cuesta arriba, porque si bien me enteraba de todo, yo no estaba familiarizado con el personaje de Yui. Yo no estaba familiarizado con eso, con esta chica, con este personaje. Y claro, lo estaba leyendo y era un poco en plan, no estoy familiarizado con esta chica, le falta trasfondo a la cosa, me estoy enterando de lo que está pasando y tal. Y bueno, como dice la autora al final del tomo 3, al final de este tomo, al final del tomo 3, en el epílogo que os he mostrado, dice que si leemos el tomo 1 y el tomo 2 y luego la saga de los Shinmas de Occidente y luego el tomo 3, que en realidad sería el octavo de lo que es la historia, nos enteraríamos mejor. Estoy de acuerdo. Sí, nos enteraríamos mejor. Pero yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque la saga de los Shinmas de Occidente es un arco argumental que, a diferencia de la serie principal de Vampire Princess Miyu, de 10 tomos, se centra demasiado en las peleas. Y tiene una estructura muy, pero que muy de shonen genérico, de shonen de peleas genérico, del típico shonen que te aparece aquí un grupo de enemigos a los que la protagonista ha de derrotar uno tras otro y tal. Y si bien, ya digo, Vampire Princess Miyu me encanta por esas historias a los Jigoku Shoujo, donde lo que más importancia tiene son los sentimientos de los personajes, en la saga de los Shinmas de Occidente nos encontramos un arco argumental que tiene más de shonen genérico que de shoujo de terror. Y a mí la verdad es que no me gustó porque me pareció muy flojo. El tomo 2, todo se ha dicho. Este tomo me gustó mucho, pero los 3 restantes los estaba leyendo con el piloto automático puesto. Me estaban gustando por el arte, no me estaban pareciendo aburridos, pero tampoco me estaban entusiasmando. Me parecieron pasables en general. Es decir, yo recomiendo que os leáis. A ver, espera. Que os leáis los 10 tomos de Vampire Princess Miyu. El tomo 1, el tomo 2, el tomo 3, el tomo 4, el tomo 5. Y luego de ahí, el tomo 6, 7. Es decir, que os leáis hasta el 10º tomo
y luego os leáis ya los tomos de la saga de los Shinmas de Occidente. Y esto lo digo porque si yo hubiera hecho caso del consejo de la autora y me hubiera leído estos tomos después del tomo 3, después de ese mensaje de la autora, os digo que habría dejado de leer, porque es que se me atragantaron. Se me habrían atragantado. Hablo en condicional. Porque vamos, al haberlo leído después de la serie principal, pues no se me atragantaron, pero vamos. Y es que ya digo, las mejores historias de Miyu son aquellas en las que ella aparece como la parca, como la muerte, como algo que va a aniquilar a ese espíritu que ha logrado integrarse entre los humanos, o que ha traído la discordia entre una familia de humanos. Esas son las mejores historias. Pero cuando la serie se pone en plan shonen de peleas, como por ejemplo en el tomo 9, en este tomo, aquí por ejemplo, Miyu y compañía se van a enfrentarse a unos espíritus chinos, a unos Shinmas chinos. Y es un tomo, pues lo mismo, peleas. Y claro, Narumi Kakinouchi es muy buena ilustradora, pero falla en una cosa, y es que las peleas a veces se vuelven un poco confusas. A veces tenemos que implicarnos más de lo que nos gustaría para enterarnos de lo que está pasando. Y es que a ella lo que se le da bien, pues eso, es narrar una historia, reflejar pues esto, los sentimientos de los personajes a través de las viñetas, todo a través de un toque así muy onírico, muy de ensueño, y no dibujar peleas, no ilustrar peleas. Y a mí este tomo fue el que menos me gustó de los 10 tomos por eso, porque se centra demasiado en las peleas. Sin embargo, luego la cosa termina genial, porque nos encontramos una historia, pues eso, volvemos a la misma tónica de antes. Un colegio, la ciudad, tal, vemos a Miyu interactuando con chicas humanas, que la consideran una rarita por cómo habla, por cómo opina sobre los chicos y demás, diciendo que son un aburrimiento. Y luego en realidad lo que busca Miyu es acercarse a un espíritu que anda ahí en el mundo de los humanos y al cual tiene que dar caza. ¿Veis? Aquí ya se ha acercado a él. ¿Veis? Aquí está el espíritu al que tiene que dar caza, y ella pues está ahí en la casa donde se aloja ese ser sobrenatural al que tiene que cazar y devolver al mundo donde ella es la guardiana. Y la verdad es que, ya digo, me encanta cómo esta obra mezcla lo tradicional con lo moderno. Aquí os voy a enseñar una página doble que me encantó, que refleja muy bien esto que estoy diciendo, ¿vale? A ver si la encuentro. Esta, fijaos, o sea, la ciudad, los edificios y Miyu aquí flotando en el cielo. ¿Habéis visto? ¿Veis? Esta página doble es flipante, es de las que más me gustaron de todo el manga. Y ya digo, yo los 10 tomos de Vampire Princess Miyu en general los disfruté mucho. En general me pareció una colección muy buena y que me dio lo que ofrecía después de haber visto las 4 OVAs que tanto me gustan, y después de haber visto la serie de animación, que bueno, la serie de animación, al igual que las OVAs, las vi hace mucho tiempo, pero recuerdo que me gustaron mucho. Y ya digo, hay capítulos que no me gustan. El tomo 1, por ejemplo, no me gustó mucho, pero dije, bueno, es el tomo 1, igual es que la autora aún no ha pulido sus habilidades narrativas. Pero luego ya el tomo 2 me gustó mucho. El tomo 3, a pesar de aparecer personajes del arco de la saga de los Shinmas de Occidente, lo disfruté porque me enteraba de todo lo que estaba pasando, aunque faltara contexto. Y el resto de tomos los disfruté bastante. Algunas historias me parecían flojillas, pero luego otras me encantaban. Es decir, es un toma y daca. Historias flojas, pero otras que me encantaban, me dejaban con ganas de más. Y un ejemplo muy bueno de lo que acabo de decir ahora mismo es esto, el tomo 9, que me pareció el más flojo, pero luego el tomo 10, el último tomo, que me encantó, me pareció buenísimo. Y aquí termina la historia, pero luego el personaje de Miyu ha seguido protagonizando diferentes nuevos arcos argumentales en posteriores
en posteriores recopilaciones, en posteriores publicaciones a cargo del mismo equipo creativo. El personaje de Miyu, vamos, de hecho, la última obra que se hizo de este personaje, data del 2017, o sea que es un personaje que tuvo su momento así de relativa fama en los años 80 y 90, pero que aún no ha muerto, la autora aún sigue creando nuevas historias con ella. Y bueno, ya para ir terminando, aquí está lo que os iba a decir. Bueno, Vampire Yui, bueno, o sea, resumiendo, en general me encantó, una obra, los 10 tomos los recomiendo. Si los veis en el mercado de segunda mano, haceros con ellos. Si os gusta la estética noventera, ochentera, haceros con ellos. Si os gusta así los hoyos de terror y tal, los vampiros, las criaturas fantásticas, etcétera, haceos con ellos, porque están muy bien. Y la saga de los Sigmas de Occidente, si os gustaron mucho esos 10 tomos, id a por ella, porque aunque no llegue a entusiasmar, tampoco llega a ser aburrida. Y es que ya digo, el arte de esta autora, cómo dibuja a Miyu y al resto de personajes, es digno de ser contemplado. Ahora bien, llegamos a Vampire Yui, que es un spin-off de Vampire Princess Miyu, porque aquí no tenemos a otra protagonista, al personaje de Yui, que tiene su momento de protagonismo en el arco de la saga de los Sigmas de Occidente. Esta es una serie que se hizo después del tomo 2 de la serie principal. Y continuó haciéndose a partir del tomo 2 a la par que la saga de los Sigmas de Occidente. Y llegó a tener 5 tomos. A ver, que estoy cogiendo aquí un tomo. Aquí está el tomo 5, lo tengo en la funda protectora, porque es que solo he leído hasta el tomo 2. Y es decir, Vampire Princess Miyu en general me encantó. La saga de los Sigmas de Occidente me pareció pasable. No me aburrió, o sea que es pasable. Ya solo por el arte de Narumi Kakinouchi me parece se merece el aprobado. Y de hecho me parece buena en general, porque el tomo 2 me encantó. Ahora bien, Vampire Yui, el tomo 1, o sea, lo voy a abrir para darle un poco así de dinamismo al vídeo. El tomo 1 es lo más confuso que he leído, iba a decir en mi vida, pero prefiero decir en mucho tiempo. Prefiero decir eso porque igual en mi vida he leído cosas más confusas y peor narradas, pero ahora mismo no me acuerdo, porque yo tengo la ventaja de que lo que no me gusta lo olvido fácilmente. De hecho, en mi canal, creo que esta es la primera vez que comento un manga que no me ha gustado. O sea, este es un vídeo bastante atípico, ya no solo porque es una reseña triple, sino porque hablo de un manga que no me ha gustado. Y es que, lo que decía antes, que el tomo 1 de Vampire Princess Miyu tiene un inicio muy extraño, muy abstracto, demasiado onírico para mi gusto, pues este va más allá. Y es el triple de onírico, el triple de abstracto, no me enteraba de nada. O sea, y no era porque estuviera desconcentrándome y tal, no. Yo estaba leyendo muy atento, muy implicado, pero es que es un sinsentido. De hecho, incluso llegué a pensar que las páginas de este ejemplar que tengo, que os estoy mostrando, llegué a pensar que estaban desordenadas. Me metí en internet ahí a ver un scan, a ver si era cosa de mi ejemplar, pero no, están bien ordenadas. Es la historia así, que está mal narrada, y luego dije, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que falla aquí? Y con solo ver la portada me quedó claro. Solo aparece el nombre de Narumi Kakinouchi, es decir, si esta mujer es buena ilustradora, es muy buena ilustradora, muy buena diseñadora de personajes, pero como guionista es que es un desastre. Es un auténtico desastre. Y la historia, digo, no me gustó nada. Es confusa. El origen de Yui dura un tomo entero. Dura este tomo. Termina al final del tomo. Pero es que es un cacao mental. O sea, yo no me enteraba de nada. Yo era como, madre mía, me siento como si hubiera visto un sueño. Pero no un sueño que te transmite un mensaje. Que lo que estás viendo es metafórico. Un sueño en el que no te enteras de nada. Pero de nada. Y que ni disfrutas. Para olvidar. Y luego dije, bueno, voy a seguir leyendo porque igual la cosa mejora. Porque vamos, Vampire Princess Miyu, el tomo 1, me dejó un poco así asá. Tampoco voy a decir que no me gustó.
No llegó a parecerme lo mismo que el tomo 1 de Vampire Yui, pero vamos, que me pareció curioso, luego seguí leyendo y el resto de tomos me encantaron, en general, vamos. En general me encantaron. Pero es que llegamos al tomo 2 y es aquí lo que me fastidia, porque es que notaba que la historia mejoraba en el tomo 2, pero es que la traducción es la peor traducción con la que me he topado en un manga. O sea, así os lo digo, ¿eh? No recuerdo haber leído algo tan mal traducido. Y diréis, pero no puedes opinar porque no tienes el original japonés. No. Es que no se trata de adaptación. Se trata de que hay frases mal escritas. Sintácticamente están mal escritas. Que están fatal. Es decir, mira, espera, voy a enseñaros alguna por aquí. Por ejemplo, esta dice: puede que vaya desapareciendo el yo que era humana si no estoy inconsciente de ello. ¿Cómo? O luego, que se pone a nevar y dicen una cosa que dije yo, pero ¿qué dicen, por favor? O sea, a ver dónde era. O sea, la peor traducción que he visto en mi vida, o sea, es que es increíble. O luego, errores que se comen letras. Esto por aquí dice: se han caído 2 niños a un río, ¿no? Yo, vamos, iba deduciendo lo que pasaba. O sea, os digo que esto me lo leo en otro idioma, en inglés o en francés, y eso que francés no sé, inglés sí, pero me hubiera enterado mejor, porque lo iba traduciendo todo en mi cabeza, de lo mal, de los errores sintácticos que había. Dice: pero ¿por qué ocurren 2 accidentes seguidos tan incomprensivos? Son del mismo curso de Mitakashi. Qué pena, son los niños con tanto futuro. O sea, ¿qué es esa expresión? Son los niños con tanto futuro. No podía haber dicho qué pena, tenían tanto futuro esos niños, o tenían todo un futuro por delante. Y hubo un momento en el que dejé de leer, porque es que ya, o sea, os estoy mostrando así un poquito, no os voy a mostrar todas las frases, porque entonces no termino el vídeo ni mañana. Pero hubo un momento en el que dejé de leer, y fue aquí al principio de este capítulo. Aquí, esta frase, esto ya fue el acabose, fue la gota que colmó el vaso. Dice: el rayo del sol del comienzos del verano. ¿Cómo? O sea, aquí ya hay un error, bueno, errores en los que usan el plural en vez del singular. Yo dije, pero ¿quién ha traducido esto? Dios mío, menos mal que yo, esta colección, todos estos tomos que estáis viendo, del universo Vampire Princess Miyu, los compré en pack. Y los 5 tomos de Yui me venían como regalados prácticamente, porque es que, vamos, yo la encontré toda la colección a muy buen precio. Y claro, estos tomos era como si estuvieran regalados. Y ahora lo entiendo, porque es que la traducción a partir del tomo 2 es malísima. Yo es que la primera vez que dejo de leer un manga, no por la historia, porque yo notaba que en el tomo 2 la historia estaba mejorando. Pero es que la experiencia lectora quedaba totalmente arruinada por culpa de esta traducción inenarrable. O sea, y me fastidia, porque yo notaba que la historia estaba mejorando respecto al tomo 1, ya no me parecía tan confusa, y de hecho, la historia empezaba a ser un poco como esos capítulos de Vampire Miyu que tanto me gustan, en los que ella interactúa con humanos, todo para librarles de la amenaza de un Shinma japonés, de un espíritu maligno, etcétera. Pero nada, tuve que dejar de leer porque era un auténtico desastre. Y nada, gente, voy a ir parando ya, voy a ir terminando porque el vídeo ya está durando más de media hora. Se veía venir, son una serie larga, 3 títulos en un solo vídeo. Así que nada, dicho esto, vamos a la tercera parte del vídeo en la que me despido y tal. Y nada, vamos allá. Vale, gente, bueno, pues lo que decía antes. Los 10 tomos de Vampire Princess Miyu yo os los recomiendo porque en general me han encantado. Por cómo se mezcla lo tradicional con lo moderno, por esa estética tan ochentera y noventera que me llega, porque es una estética que tenían muchos animes con los que me crié, muchos animes de estos que alquilaban el videoclub y tal, muy oscuros, muy sangrientos también y muy dramáticos, como es el caso de Miyu. Y ya digo, yo os recomiendo leer primero los 10 tomos de Vampire Princess Miyu, aunque haya momentos en los que os sintáis un poco perdidos porque aparecen personajes que aparecen en la saga de los Shinma de Occidente. En la saga de los Shinmas de Occidente.
pero que aún así os enteráis, aún así os enteráis, no os perdéis, no os sentís perdidos. Solo os vais a sentir un poco perdidos en el tomo 1, que ya digo que a mí me pareció un tomo demasiado onírico para mi gusto, muy abstracto, pero luego ya la cosa mejora y me gustó bastante, ya digo, y por eso la estoy recomendando. Y por eso continué leyendo con la saga de los Sigmas de Occidente, que ya dice la autora, la historia de Vampire Princess Miyu, los tomos del 3 al 10, se entienden mejor si después del tomo 2 leéis el arco de los Sigmas de Occidente. Pero yo recomiendo que lo leáis después de los 10 tomos de la serie principal. ¿Por qué? Por lo que decía antes. Porque tienen una... porque se hace demasiado hincapié en los combates y ese no es el punto fuerte de la obra. Ese no es el punto fuerte de la obra. Hay obras que son la leche por sus combates, son súper épicos y tal... Y aquí simplemente son combates que uno lee, uno sigue y los lee con el piloto automático puesto, sin sentir emoción, sin sentir nada en especial, ni aburrimiento, ni tampoco emoción, con el piloto automático puesto. Por eso, los 10 tomos de Vampire Princess Miyu, por los cuales me he animado a hacer este vídeo, os los recomiendo. Si la veis en el mercado de segunda mano, solo los 10 tomos, os los recomiendo. Y luego si veis la saga de los Sigmas de Occidente, si os gustó mucho esto, los 10 tomos de Vampire Princess Miyu, pues también os los recomiendo, como complemento. Ahora bien, los 5 tomos de Vampire Yui, ahora entiendo por qué la veía tanto en el mercado de segunda mano, por qué veía más los 5 tomos de Vampire Yui, por qué veía más estos 5 tomos que conforman Vampire Yui que los de Vampire Princess Miyu, por separado. Porque es que es muy mala. O sea, y ya... Lo dicho, el tomo 1 es malísimo y el tomo 2, cuando uno siente que la historia está mejorando por lo que deduce, por la traducción que uno hace en su cabeza, pues es que es un desastre por eso, por la traducción. O sea, la peor traducción que he leído en mi vida. Porque no porque esté mal traducido del japonés, porque yo no he leído el texto en japonés y aunque, ya digo, no sé japonés, pero es que hay unos errores sintácticos que hasta el peor comentario que me han dejado en YouTube está mejor escrito que muchos textos que me he encontrado, en el tomo 2. Y para que tenga que dejar de leer, no porque un manga me parezca malo, sino por la traducción, yo creo que es la primera vez que me pasa, vamos. Igual me ha pasado más anteriormente, igual me ha pasado más veces, pero no me acuerdo. Así que, ya digo, le doy, mira, voy a ser bueno, le doy... La primera vez que... Voy a hacer una cosa, voy a darle notas a cada... La primera vez en el canal que hago esto, de darle notas a un manga, no me gusta. Pero por eso es la primera vez que lo voy a hacer, pero bueno. Le doy un 8 sobre 10 a los 10 tomos de Vampire Princess Miyu. A la saga de los Sigmas de Occidente le doy... Iba a decir un 5 porque un 5 es pasable, pero no, le voy a dar un 6. No solo por el arte, que es lo que hace a esta saga pasable, sino también por el tomo 2, que me gustó mucho, y también por el final, que me gustó mucho. El tomo 2 me encantó, de hecho. Le doy un 6 a la saga de los Sigmas de Occidente. Y a Vampire Yui la suspendo. O sea, primera vez que suspendo un manga aquí en el canal. Le doy un 4, un 4 sobre 10, venga, voy a ser bueno. Solo por eso, por el arte de Narumi Kakinouchi. Solo por las ilustraciones, que es lo que hizo que terminara el tomo 1 a pesar de no estar enterándome de nada. Así que nada, gente, bueno, pues eso es todo. Vampire Princess Miyu, un personaje que en los años 80 y 90 gozó de cierta fama. A fin de cuentas, pues se hicieron ovas, se hizo una serie de anime. Y a día de hoy, pues lo dicho, sigue publicándose y tal, pero ya pues no tiene esa popularidad de la que gozó en su momento. Pero bueno, ahí sigue. Y es una obra que ya digo, que si os gusta el sollo de terror y si al igual que yo os quedasteis con ganas después de leer obras de esto, como el clan de los Poi, con vampiros y tal, si os quedasteis con ganas de leer algo así, un manga con un sollo, con vampiros de por medio y seres sobrenaturales, y ver cómo los japoneses integran a la figura del vampiro occidental dentro de lo que es la cultura tradicional japonesa, pues esta obra ya digo que no os va a defraudar.
Así que nada, gente, bueno, espero que este vídeo os haya gustado. Pido disculpas por haberme pasado de la media hora con la que intento hacer mis últimos vídeos, pero vamos, es que en esta ocasión eran 3 títulos en un solo vídeo. Podía haber sido más largo, todo os ha dicho. Me dejo cosas en el tintero, siempre me dejo muchas cosas en el tintero, pero ya digo, prefiero que los vídeos sigan teniendo esta duración aproximada de media hora. Así que nada, gente, nos vemos ya en próximos vídeos del canal, en próximas reseñas, vídeos, etcétera. Un saludo y que os vaya muy bien.